Lo primero que sintió no fue el sabor del whisky de 18 años, sino el hielo tocando sus labios con una frialdad extraña, casi depredadora. Aquel susurro todavía resonaba en su mente, una serpiente de sonido en medio de la música ambiental del bar. Cuidado, la gerente ha puesto algo en tu bebida. No se giró. No podía demostrar que la semilla de la duda había sido plantada. ¿Quién era esa voz? ¿Y por qué le advertiría? Antes de que descubramos juntos lo que realmente está pasando en el Hotel Caribe Imperial, dime aquí en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Y por supuesto, si te gusta un buen misterio, suscríbete ya al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de lo que está por venir, porque la noche en Cartagena apenas comienza. Ricardo Morales era el dueño de aquel imperio. Cada detalle, desde las sábanas de 1000 hilos egipcios hasta las obras de arte originales que adornaban las paredes, pasaba por su aprobación. No era solo un heredero, era un arquitecto del lujo, un hombre que transformó el nombre de su familia en sinónimo de poder. Vestido con un traje de lino blanco hecho a medida, observaba el salón desde su terraza privada, un rey en su castillo caribeño. Pero bajo la fachada de playboy bronceado y sonrisa fácil, había una mente afilada como un bisturí, una mente que ahora estaba en alerta máxima, analizando cada movimiento a su alrededor, cada sonrisa, cada sombra que danzaba en los rincones del salón. A su lado, Isabella, la gerente del hotel, era la imagen de la perfección, elegante, con un vestido de seda rojo que contrastaba con la noche. Era su confidente, su mano derecha y su amante. Nadie conocía los secretos del Caribe Imperial como ella. Sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia feroz y una ambición que Ricardo siempre había admirado, pero que ahora, por primera vez, parecía tener un filo peligroso. Le tocó el brazo levemente, un gesto íntimo, pero sus dedos estaban fríos y su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Está todo bien, cariño? Pareces distraído esta noche, preguntó, su voz suave como el terciopelo, pero que ahora sonaba como la calma que precede a la tormenta. Cartagena latía afuera, un laberinto de calles coloniales, balcones floridos y secretos antiguos. El calor húmedo de la noche subía del asfalto, trayendo consigo el olor del mar y del jazmín. Desde lo alto de la suite presidencial, el mundo parecía un espectáculo montado para él, un escenario de luces y sonidos. Sin embargo, por primera vez, Ricardo sentía que las paredes de su castillo de cristal se estaban cerrando. La belleza de la ciudad amurallada parecía ahora una prisión dorada, y el sonido de las olas rompiendo en la playa sonaba menos como una canción de cuna y más como una sombría advertencia. Necesitaba respuestas, y las necesitaba antes de que la noche terminara de una forma que no pudiera controlar. En algún lugar de los pisos de abajo, en los pasillos de servicio que eran las venas ocultas de aquel cuerpo de lujo, Camila se movía en silencio. Era su primer mes como camarera, un rostro nuevo y anónimo en medio de cientos de empleados. Era eficiente, casi invisible, y su presencia solo se notaba por la perfección con la que dejaba cada suite. Nadie sabía que ella no estaba allí por casualidad. Nadie sabía que detrás de sus ojos tranquilos y asustados había un recuerdo en llamas, el recuerdo de otro imperio, de otro hombre poderoso y de una traición que le costó todo. Ella observaba, aprendía y esperaba, pues sabía que el lujo era el mejor lugar para esconder la suciedad, una pequeña anomalía en los informes financieros de la semana anterior. Ricardo lo había notado, un pequeño desvío de fondos para la compra de suministros, algo que Isabella justificó rápidamente como una fluctuación de precios con un nuevo proveedor. Él, inmerso en los preparativos para la gran conferencia de inversores que tendría lugar en 2 días, aceptó la explicación. Confiaba en ella. Delegar era parte de su éxito. Pero ahora, con el veneno de la sospecha corriendo por sus venas más rápido que el alcohol, aquel pequeño número fuera de lugar parpadeaba en su mente como una luz de alarma, un hilo suelto del que temía tirar, por miedo a que todo el tejido de su vida se deshiciera. Camila doblaba la última sábana de la noche cuando lo vio pasar por el pasillo, el gran Ricardo Morales. Ella bajó la cabeza, como le habían instruido, convirtiéndose en parte de la decoración, pero lo estudió. Vio la tensión en sus hombros,
la forma en que su mirada barría el entorno, no con la arrogancia de un dueño, sino con la paranoia de un objetivo. Ella conocía esa mirada. La había visto antes en el rostro de su padre, días antes de que él lo perdiera todo, engañado por un socio en quien confiaba ciegamente. Una oleada de compasión y miedo la golpeó. No podía dejar que la historia se repitiera. No otra vez. No con ella allí para ser testigo una vez más. Isabela entró en su oficina privada, la puerta cerrándose con un suave clic. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una máscara de frialdad calculadora. Tomó su segundo móvil, un aparato que nadie sabía que existía, y marcó un número. «El plan está en marcha», dijo, su voz desprovista de toda calidez. «El cebo ha sido lanzado. Está empezando a ponerse nervioso, exactamente como lo previmos. En la conferencia de inversores, cuando se anuncie la auditoría sorpresa, los libros que encuentren lo llevarán directo a la ruina. Nadie sospechará jamás de nosotros». Al otro lado de la línea, una voz masculina y grave solo respondió: «Excelente. Procede». La tensión en el aire era casi palpable. Ricardo volvió a su suite, despidiendo a Isabela con una excusa de cansancio. Se sirvió un vaso de agua, observando el líquido con una desconfianza enfermiza. ¿Quién le habría avisado? ¿Y por qué? ¿Sería un juego de un rival? ¿O un farol de alguien de dentro que buscaba poder? Cada rostro de empleado con el que se cruzó esa noche era ahora el rostro de un sospechoso. Cada sombra parecía albergar una amenaza. Estaba solo en la cima de su mundo, y la soledad nunca le había parecido tan peligrosa. Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo luchar contra un enemigo que usa el rostro de la confianza? Camila terminaba su ronda, recogiendo la basura de las oficinas administrativas, un trabajo que nadie quería. Al entrar en la oficina de Isabela, notó que la pequeña trituradora de papel junto al escritorio tenía la luz roja parpadeando, atascada con un documento. Iba en contra de las reglas, pero su instinto la hizo actuar. Con cuidado, abrió el compartimento para desatascar el mecanismo. Un pequeño fragmento de papel, mal cortado por las cuchillas, cayó al suelo. Lo recogió, lista para tirarlo, pero sus ojos se quedaron helados. Que era el encabezado de una transferencia bancaria, una cifra de 7 dígitos, y debajo el nombre de un beneficiario, una corporación fantasma que conocía muy bien. Era la misma empresa que había destruido a su padre. El trozo de papel en su mano parecía pesar 1 tonelada, un pedazo de un pasado tóxico que creyó haber dejado atrás. El nombre de aquella corporación fantasma era un fantasma en su vida, la misma entidad legal que, años atrás, se había tragado la empresa de su padre, dejando tras de sí solo ruinas financieras y un hombre destrozado. El aire se volvió de repente escaso en la lujosa oficina de Isabela, y las paredes parecieron encogerse alrededor de Camila. No era una coincidencia, era un patrón, una telaraña tejida por los mismos depredadores, y ahora Ricardo Morales estaba a punto de caer en ella. Sintió el pánico subir por su garganta, pero se lo tragó con una furia fría. El miedo era un lujo que ya no podía permitirse. La decisión fue instantánea, forjada en el fuego de su tragedia personal. Ir a la policía de Cartagena sería inútil. Sabía por experiencia que el dinero y el poder compran el silencio y la complicidad. Enfrentar a Isabela sería firmar su propia sentencia de muerte. Solo le quedaba una opción, la más peligrosa e improbable de todas: alertar al propio Ricardo Morales. ¿Pero cómo? Para él, ella era menos que una sombra, una pieza anónima del engranaje que hacía girar su mundo. No podía simplemente tocar a su puerta. Necesitaba un mensaje que fuera innegable, pero anónimo. Una prueba que hablara por sí misma, entregada de una forma que lo obligara a detenerse y a escuchar el silencio. Mientras tanto, en la cima del hotel, la paranoia de Ricardo se agudizaba a cada minuto. Repasaba mentalmente las últimas semanas, diseccionando cada conversación con Isabela, cada informe que ella le había presentado. El viaje de ella a las Islas Caimán, justificado como unas vacaciones, ahora le parecía sospechoso. Su insistencia en usar un nuevo proveedor de seguridad para la conferencia, alegando recortes de gastos, ahora sonaba como una alarma de incendios. El susurro en el bar no había sido un acto al azar. Era la punta de un iceberg de traición.
Se sentía como un capitán en su propio barco, consciente de que había un saboteador a bordo, pero sin saber quién era, aislado por la misma autoridad que debería protegerlo. El plan de Camila se formó en su mente, un acto de desesperación y valentía. Necesitaba plantar la prueba en un lugar que fuera a la vez íntimo e incuestionable. La caja fuerte personal de Ricardo en su suite. Era su santuario, el lugar donde guardaba sus secretos más importantes. Cualquier cosa fuera de lugar allí dentro gritaría como una sirena. Pero la suite presidencial era una fortaleza, vigilada por cámaras y seguridad personal. Sin embargo, ella conocía las brechas. Sabía del punto ciego en el pasillo de servicio del piso 23 y del cambio de turno de la seguridad, que creaba una ventana de exactamente 90 segundos de menor vigilancia. Era una apuesta de todo o nada. La adrenalina era un sabor metálico en su boca mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo silencioso. El corazón le latía desbocado contra las costillas. Cada paso era un riesgo calculado. Usó su tarjeta maestra, un privilegio concedido a pocas empleadas, rezando para que el sistema no registrara el acceso fuera de horario. La puerta de la suite presidencial se abrió con un suave clic, que para ella sonó como un trueno. El aire frío de la habitación la golpeó, cargado con el costoso olor a colonia masculina y a poder. Estaba en la boca del lobo. Pero el lobo no era el verdadero depredador en esta historia. Tenía 90 segundos para cambiar el curso del destino. El silencio dentro de la suite era abrumador. Las luces de Cartagena brillaban a través de los ventanales panorámicos, iluminando obras de arte que valían más de lo que ella ganaría en 1000 vidas. Por un instante, la magnitud de lo que estaba haciendo la paralizó. Ella, una simple camarera fugitiva, estaba a punto de interferir en el juego de los dioses de aquella ciudad. Pero la imagen del rostro derrotado de su padre le dio fuerzas. Cruzó la alfombra persa. Sus zapatos baratos no hacían ningún ruido y entró en el despacho privado de Ricardo. La pintura de un barco antiguo en medio de una tormenta ocultaba su objetivo. Con manos temblorosas la apartó, revelando el acero frío de la caja fuerte. Ella no sabía la combinación, pero no la necesitaba. Isabela, en su arrogancia, se lo había contado una vez riendo que Ricardo usaba la fecha de fundación del primer hotel de su abuelo. Una información inútil para una camarera, pero que ahora era la clave de todo. Marcó los números y la pesada puerta se abrió. Allí estaba la vida secreta de Ricardo. Pasaportes, escrituras, fajos de dinero. Con el corazón en un puño, colocó el pequeño fragmento de papel sobre una pila de euros. Al lado, dejó una nota doblada que había escrito con un bolígrafo barato en una servilleta del hotel. En su caligrafía sencilla, solo 3 palabras: la historia se repite. Y entonces cerró la caja fuerte. Volvió a colocar el cuadro en su sitio y desapareció. Lejos de allí, en un café discreto de la ciudad amurallada, Isabela se reunía con su cómplice, el jefe de seguridad del hotel, un hombre corpulento con ojos de depredador. Sobre la mesa estaban los últimos ajustes de los libros de contabilidad falsificados. «Está inquieto», dijo el de seguridad. Preguntó por las grabaciones de las cámaras del bar de esta noche. Isabela sonrió, una sonrisa sin pizca de humor. «Déjalo que busque fantasmas. Es el estrés antes de la conferencia. Está cayendo en la trampa perfectamente. En 2 días, él será la cara de un escándalo de lavado de dinero, y la junta directiva me dará el control total para salvar la empresa. No tendrá a dónde huir». Ricardo, incapaz de calmar su mente, decidió que necesitaba algo concreto. Quizás los contratos originales de sus proveedores, guardados en la caja fuerte, podrían revelar algo. Necesitaba revisar cada documento, cada firma. Caminó a grandes zancadas hasta su despacho, con la frustración ardiendo dentro de él. Giró el dial de la caja fuerte, los clics metálicos resonando en el silencio de la madrugada. La puerta se abrió. Todo parecía en orden, exactamente como lo había dejado. Estaba a punto de coger una carpeta cuando algo llamó su atención. Una anomalía en su universo perfectamente ordenado. Un detalle que no debería, bajo ninguna circunstancia, estar allí. Sobre una pila de billetes de 500 euros, yacía un pequeño fragmento de papel blanco, claramente arrancado de una trituradora. No era suyo,
Sus ojos se entrecerraron, su instinto de depredador tomando el control. Lo cogió. Reconoció el logo de su banco. Y por un instante, lo que parecía ser una burda imitación de su propia firma. Al lado una servilleta doblada. La abrió. La caligrafía era desconocida, simple, casi infantil. 3 palabras que golpearon su cerebro como una descarga eléctrica, abriendo un abismo de preguntas. La historia se repite. ¿Qué historia? La voz en el bar. El dinero que faltaba. Y ahora esto. La trampa era real. El mundo de Ricardo Morales se encogió hasta reducirse a aquel fragmento de papel y a las 3 palabras escritas en una servilleta. La historia se repite. La frase martilleaba en su mente. Un enigma cruel. ¿Qué historia? ¿Una antigua rivalidad de negocios? ¿Una venganza olvidada de su familia? Acercó el papel a la luz de la lámpara, sus ojos de cazador buscando cualquier detalle. El nombre de la corporación era parcialmente visible. POM, Ribe Inversiones, S.A. No le decía nada. Su primer instinto, el de un hombre acostumbrado a dar órdenes, fue confrontar, romper, exigir respuestas. Pero la voz de la prudencia, la misma que lo mantenía en la cima, le susurró algo diferente. Necesitaba convertirse en un actor, esconder la tormenta que se formaba dentro de él y usar la calma como su arma más letal. A la mañana siguiente, el desayuno en la terraza de la suite presidencial fue el escenario de su primera actuación. El sol de Cartagena brillaba. El mar era una pintura azul, e Isabela estaba radiante como siempre. Le sirvió café, cuyo aroma llenó el aire, y le preguntó con una preocupación ensayada sobre su mala noche. Ricardo sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y culpó al estrés de la conferencia que se acercaba. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. La observaba por encima del borde de la taza, analizando la forma en que ella desviaba la mirada, el leve temblor en su mano al servir el azúcar. Estaba buscando una grieta en su máscara de porcelana, pero ella era una actriz impecable. No podía hacer esto solo. Mirar a su alrededor, a su círculo de confianza, era como mirar un campo minado. El jefe de seguridad, el director financiero, incluso su asistente personal, todos podían ser peones de Isabela, o peor, cómplices. La traición, él lo sabía, era como una raíz que se extiende silenciosamente bajo tierra antes de emerger para derribar el árbol. Necesitaba a alguien de fuera, alguien que no le debiera lealtad a nadie en su imperio, solo a él. Un nombre surgió de las profundidades de su memoria. Leo, un viejo amigo de la universidad que había abandonado el mundo corporativo para convertirse en investigador privado, un cazador de verdades en un mundo de mentiras. El encuentro tuvo lugar lejos del lujo y del glamour, en un café polvoriento del barrio de Getsemaní, donde los turistas rara vez se aventuraban. El olor a arepas fritas y a café fuerte flotaba en el aire. Ricardo, incómodo con su ropa informal, parecía un pez fuera del agua. Le entregó a Leo, un hombre de ojos cansados pero increíblemente atentos, el fragmento de papel y la servilleta, envueltos en un pañuelo. Le contó todo, el susurro en el bar, las anomalías financieras, la sensación de estar siendo observado. «Descubre qué es esta empresa, Leo», dijo Ricardo, su voz baja y urgente. «Y si puedes, descubre quién es el fantasma que está intentando salvarme. Encuéntralo antes de que ellos lo encuentren». Mientras tanto, en los pasillos de servicio, Camila vivía en un estado de pánico constante. Cada día era una tortura de incertidumbre. ¿Habría encontrado Ricardo su aviso? ¿Lo habría entendido? ¿O simplemente lo habría descartado como una broma de mal gusto? Peor aún, ¿y si Isabela lo hubiera encontrado? La idea le helaba la sangre. Continuaba su trabajo con una eficiencia robótica, limpiando suites, cambiando sábanas, pero su mente estaba en otro lugar. Sus oídos se convirtieron en radares, captando fragmentos de conversaciones, observando las reuniones a puerta cerrada entre Isabela y el jefe de seguridad. Se había convertido en una espía a su pesar, atrapada tras las líneas enemigas, rezando para que su mensaje hubiera alcanzado su objetivo. La llamada llegó a un teléfono prepago que Ricardo compró esa misma tarde. Era Leo. «Las noticias no son buenas», dijo la voz grave al otro lado de la línea. «La empresa es Sol Caribe Inversiones.
Es una tapadera, especializada en destruir empresas familiares usando el fraude. Pero hay algo más, Ricardo. Un nombre que sigue apareciendo en sus operaciones. Un fantasma que todos creían retirado. Leo hizo una pausa dramática. Víctor Serrano, el antiguo rival de tu padre, al que tu padre llevó a la quiebra hace 20 años. La revelación cayó sobre Ricardo como una losa de cemento, dejándolo sin aire. Víctor Serrano. El nombre era una leyenda oscura en las historias de su familia. Un cuento con moraleja sobre la brutalidad del mundo de los negocios. La nota en su mente ahora gritaba: la historia se repite. No se trataba de dinero. No era solo un golpe corporativo. Era una venganza, una vendetta que había atravesado 2 décadas, fermentando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. Isabela no era la mente maestra detrás de esto. Ella era el arma, un arma que había estado a su lado, en su cama durante 2 años. La traición era más profunda y más antigua de lo que jamás podría haber imaginado. Un cáncer heredado de su propio padre. Como si el destino se burlara de él. Isabela lo buscó esa tarde, con los ojos brillando con una falsa genialidad. Le propuso una idea audaz para la conferencia de inversores, que tendría lugar en menos de 48 horas. «Vamos a hacer una auditoría en vivo en el escenario», dijo ella animada, «para mostrarles a todos nuestra total transparencia. Será un golpe maestro, cariño. Callará a todos los escépticos». Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Le estaba entregando la soga y esperaba que él la admirara como si fuera una corbata nueva. Con una sonrisa forzada aceptó. «Brillante, Isabela. Absolutamente brillante». El reloj había iniciado su cuenta atrás final. La complejidad del plan estaba ahora clara. Isabela, con su ambición, nunca habría conseguido los recursos ni la estrategia para un ataque de esta magnitud por sí sola. Pero como instrumento de venganza de Víctor Serrano, todo tenía sentido. Su ascenso meteórico, su lealtad inquebrantable, su conocimiento íntimo de cada debilidad del Imperio Morales, todo había sido parte de un plan de infiltración. ¿Cuántos de sus recuerdos con ella eran reales? ¿Cuántas sonrisas, cuántos besos fueron solo parte de la actuación? El dolor de la traición era ahora una herida abierta, más profunda que cualquier amenaza financiera. Estaba luchando no solo por su empresa, sino por la propia realidad de sus últimos años. El teléfono prepago vibró de nuevo. Era Leo, su voz cargada de una urgencia sombría. «Ricardo, he investigado a fondo los archivos de Sol Caribe. Hace 5 años, llevaron a la quiebra a una pequeña empresa de logística. El dueño, un hombre llamado Alberto Díaz, se suicidó una semana después». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué es eso importante, Leo?» La respuesta de Leo fue una bomba. «Porque los registros de tu hotel muestran que una nueva camarera empezó a trabajar allí hace un mes. Una joven que usó todos sus ahorros para mudarse a Cartagena. Su nombre es Camila Díaz, es su hija». Camila Díaz. El nombre resonaba en la mente de Ricardo, no como una información, sino como la pieza final de un rompecabezas existencial. De repente todo cobraba sentido. La valentía, el riesgo, el enigmático mensaje. Ella no era solo una empleada con remordimientos de conciencia. Era un alma marcada por la misma cicatriz, una víctima del mismo monstruo. Víctor Serrano. La revelación transformó su rabia en un propósito gélido. Ya no estaba solo defendiéndose, estaba luchando por ella también, por la memoria de su padre y por la suya propia. Un sentimiento extraño lo invadió, una conexión profunda con aquella mujer que apenas podía identificar entre la multitud, la camarera invisible que ahora era su única aliada. El desafío monumental era cómo contactarla. Convocarla a su oficina sería lo mismo que ponerle una diana en la espalda para Isabela y su jefe de seguridad. Cualquier interacción dentro del hotel sería monitoreada, cada uno de sus movimientos, examinado. Necesitaba sacarla de su tablero de ajedrez, encontrarla en el mundo real, en su territorio. Por primera vez en años, Ricardo se sintió impotente dentro de su propio castillo. Se dio cuenta de que para ganar esta guerra, tendría que abandonar las tácticas de un rey y adoptar la astucia de un espía. Tendría que aprender a moverse en las sombras, igual que ella. Recurrió a Leo de nuevo, su único vínculo con el mundo exterior.
La tarea era sencilla pero delicada. Síguela pero que no te vean. Averigua su rutina fuera del hotel. ¿A dónde va? ¿Qué hace? Necesito un lugar seguro para hablar con ella. Un lugar donde los ojos de Isabella no puedan alcanzarnos. Leo, con su eficiencia discreta, devolvió la llamada horas después. No tiene vida social. Vive en una habitación sencilla en el casco antiguo. Pero todos los días, antes de dormir, sin importar lo tarde que sea, pasa por un lugar. La antigua iglesia de San Pedro Claver. Se queda 10 minutos y se va. El santuario era el lugar perfecto. El mensaje tenía que ser un acto de fe. Ricardo no podía arriesgarse con palabras que pudieran ser malinterpretadas si las interceptaban. Necesitaba un símbolo, algo que solo ella entendería. Pero el tiempo era corto. Optó por el riesgo calculado de un mensaje directo, confiando en que la intuición de ella la guiaría. Usando un mensajero anónimo contratado por Leo, un joven que no hizo preguntas, envió una pequeña nota para que la dejaran en la taquilla de personal de Camila. La nota contenía solo unas pocas palabras y un lugar. Sélo de tu padre. Iglesia de San Pedro Claver, medianoche. Sola. Era una invitación y un ultimátum, una oportunidad de unirse o una trampa mortal. Cuando Camila encontró la nota doblada en su taquilla, su primer instinto fue huir. Era el fin. La habían descubierto. El mensaje era una trampa obvia, una citación para su propia ejecución. El miedo era una garra de hielo que le oprimía el corazón, diciéndole que cogiera sus pocas cosas y desapareciera en la noche, que se convirtiera en un fantasma una vez más. Pero entonces, las palabras «celo de tu padre» la detuvieron. No era una amenaza genérica, era personal. Era un eco de su dolor más profundo. ¿Podría ser él? ¿Podría el millonario haber descifrado su aviso? La esperanza, frágil y peligrosa, luchó contra el pánico. Decidió que huir ya no era una opción. La iglesia de San Pedro Claver a medianoche era un esqueleto de piedra bañado por la luz de la luna. El olor a incienso antiguo y a cera de vela flotaba en el aire pesado y silencioso. Las sombras danzaban entre los bancos de madera maciza, y cada crujido del suelo de madera resonaba como un disparo en el sagrado silencio. Ricardo estaba allí, sentado en uno de los últimos bancos, sintiéndose un intruso en aquel lugar de paz. Él, que vivía rodeado de ruido y lujo, se encontraba ahora en un silencio que exponía todos sus miedos. Esperó sin saber si ella vendría o si acababa de sentenciar a su única aliada a la muerte. Ella entró como un fantasma, una silueta esbelta que se mantuvo en la oscuridad cerca de la puerta, lista para huir a la menor señal de peligro. Sus ojos brillaban en la penumbra, llenos de desconfianza. Ricardo se levantó lentamente, con las manos a la vista, como quien se acerca a un animal asustado. «¿Camila?», tan susurró, su voz resonando en el vasto espacio. Ella no respondió. Él sabía que necesitaba romper la barrera que los separaba, la muralla de poder y dolor. «Sé lo que Sol Caribe Inversiones le hizo a tu padre, Alberto Díaz», dijo con voz firme, «porque están intentando hacerme lo mismo a mí, usando al mismo hombre. Víctor Serrano». El nombre de Serrano en el silencio de la iglesia fue como una llave que abrió las compuertas de años de dolor y silencio. La tensión en el cuerpo de Camila se deshizo, reemplazada por un sollozo contenido. Entre susurros, allí en la casa de Dios, compartieron sus verdades. Él le contó lo de Isabella, sobre la traición que vivía en su propia cama, sobre el plan para incriminarlo. Ella le contó la ruina de su familia, las pruebas del fraude que nadie quiso ver, la sombra de Serrano que la había perseguido desde la adolescencia. En ese momento, dejaron de ser un magnate y una camarera. Eran solo Ricardo y Camila, supervivientes, aliados. «La conferencia es en menos de 36 horas», dijo Ricardo, la urgencia regresando a su voz. «Isabella ha planeado una auditoría en vivo en el escenario. Va a usar mis propios libros, falsificados por ella, para destruirme delante de todos. Me está dando el escenario para mi propia ejecución». Miró a Camila, su expresión endureciéndose. «Pero estoy pensando, ¿y si usamos su escenario en su contra? ¿Y si el show que ha planeado tiene un final diferente?» La idea era una locura, pero un brillo de desafío apareció en los ojos de Camila. Por primera vez en años no se sentía como una víctima, se sentía como una guerrera.
Para eso necesitamos más que sospechas. Necesitamos el arma del crimen, continuó Ricardo. Camila asintió, su mente trabajando rápido, conectando los puntos que había observado durante semanas. «Lo tiene», susurró Camila, su voz cargada de peligro y oportunidad. «Isabela tiene un segundo portátil, un modelo personal que nunca sale de la caja fuerte de su oficina. La he visto usarlo tarde por la noche, cuando cree que todos se han ido. Ahí es donde debe estar la verdad. Los libros reales, los correos a Serrano. Pero su oficina es el nido de la serpiente, y la caja fuerte. Ricardo, la caja fuerte tiene un lector biométrico. Solo su huella dactilar puede abrirlo. La misión era imposible, y tendrían que llevarla a cabo antes del amanecer. Se separaron en las sombras de la iglesia, ya no como extraños, sino como conspiradores unidos por un hilo invisible de venganza y supervivencia. La enormidad de la tarea pesaba sobre ellos. Irrumpir en la oficina más segura del hotel, abrir una caja fuerte biométrica, protegida por la huella dactilar de la mujer que quería destruirlos, y hacerlo todo antes de que el sol saliera sobre el Caribe. Era una misión suicida, el guión de una película de espías que se había convertido en su única realidad. Para Ricardo, era la primera vez que su dinero y su poder resultaban inútiles. Para Camila, era la oportunidad de luchar, de dejar de huir por fin y enfrentar la sombra que la había perseguido toda su vida. La primera llamada de Ricardo desde su teléfono prepago fue para Leo. Con frases cortas y en clave, le explicó el obstáculo insuperable, la caja fuerte biométrica. «Necesitamos su huella dactilar, Leo, y la necesitamos para ayer». Al otro lado de la línea, el investigador sopesó las opciones. Falsificaciones de alta tecnología, moldes de látex, escáneres 3D. Todo eso llevaría días, semanas, tiempo que no tenían. La solución no estaba en la tecnología del futuro, sino en la observación del presente, en la explotación de una debilidad humana. «No pienses en cómo hackear un sistema, Ricardo», dijo Leo. «Piensa en cómo engañar a una persona. ¿Cuál es su rutina? ¿Qué toca todos los días sin pensar?». La pregunta de Leo encendió una chispa en la mente de Ricardo. La rutina. Isabela era una criatura de hábitos meticulosos, y uno de esos hábitos era el más consistente de todos. Cada noche, antes de irse exactamente a las 11, bebía un único vaso de agua mineral fría, siempre de la misma marca, siempre en una copa de cristal específica que guardaba en su escritorio. Un regalo suyo. La copa. Ahí estaba. La respuesta estaba ahí, en un ritual tan banal que pasaría desapercibido para cualquier sistema de seguridad. No necesitaban robarle la huella. Ella se la entregaría voluntariamente, sin saber jamás que lo había hecho. El plan, audaz y delicado, dependía por completo de Camila. Ella era la única que podía entrar y salir de esa oficina sin levantar sospechas inmediatas. Su misión era doble y requería la precisión de un cirujano. Primero, usando su carrito de limpieza como coartada, tendría que entrar en la oficina de Isabela durante la tarde y cambiar la copa de cristal por una réplica idéntica y perfectamente limpia que Ricardo había conseguido de urgencia. Segundo, y más peligroso, tendría que volver a la oficina después de que Isabela se fuera, recuperar la copa con la huella dactilar fresca y salir sin ser detectada, todo ello antes de que el equipo de limpieza de la madrugada llegara para esterilizarlo todo. La ejecución comenzó a las 4 de la tarde. El corazón de Camila martilleaba contra su pecho mientras llamaba a la puerta de la oficina de Isabela. «Solo la limpieza diaria, señora», dijo con voz baja, la cabeza gacha. Isabela, al teléfono, simplemente hizo un gesto con la mano para que pasara. Con las manos sudando dentro de los guantes de goma, Camila limpió la sala con movimientos lentos y deliberados. Mientras Isabela estaba de espaldas, mirando por la ventana, Camila realizó el cambio. Un movimiento rápido, silencioso. La copa original fue escondida en un compartimento secreto de su carrito, y la réplica limpia fue colocada en su lugar, exactamente en el mismo ángulo. Nadie se dio cuenta. El cebo estaba puesto. Horas más tarde, Isabela terminó su jornada. Estaba exultante, saboreando la victoria inminente. En una videollamada final con Víctor Serrano, se rió. Morales está tan estresado que apenas puede pensar. Ha aceptado la auditoría en vivo.
Subirá a ese escenario y se ahorcará con la cuerda que yo le he dado. Tras colgar se sirvió el agua, como siempre hacía. Sus dedos largos y elegantes rodearon la copa de cristal, dejando una huella dactilar perfecta, clara e inmaculada en la fría superficie. Se bebió el agua, ajena al hecho de que acababa de entregar la llave de su propia caja fuerte. A la 1 de la madrugada, el hotel era un gigante dormido. Camila se movía por los pasillos como un fantasma. Entró de nuevo en la ahora oscura oficina de Isabela, guiada únicamente por la luz de la luna que entraba por la ventana. La copa estaba allí, un trofeo silencioso sobre el escritorio de caoba. Con el máximo cuidado, la envolvió en un paño de microfibra para no estropear la huella. Fue entonces cuando los oyó. Pasos pesados deliberados acercándose por el pasillo. Era el jefe de seguridad, en una ronda no programada. El pánico se apoderó de ella. Sin pensar, se zambulló debajo del enorme escritorio, encogiéndose en la oscuridad y aferrando la copa contra su pecho. La puerta se abrió. El haz de luz de una linterna barrió la sala, deteniéndose en cada rincón oscuro. Camila contuvo la respiración, segura de que su corazón desbocado la delataría. El jefe de seguridad caminó hasta el escritorio, el haz de luz danzando sobre la superficie pulida. Parecía buscar algo. Su mirada se detuvo en el lugar exacto donde debería haber estado la copa. Camila lo oyó murmurar para sí mismo, con un matiz de confusión en su voz grave. Extraño, ella nunca la olvida. Durante un momento que pareció una eternidad, él permaneció allí, su sospecha flotando en el aire. Luego se dio la vuelta y salió, dejando a Camila temblando pero victoriosa en la oscuridad. El encuentro con Leo tuvo lugar en un callejón oscuro que olía a mar y a basura. Camila, todavía temblando, le entregó la copa como si fuera una reliquia sagrada. «Lo conseguiste, chica, lo conseguiste», susurró Leo, sus ojos cansados brillando de admiración. Ahora la carrera contrarreloj entraba en su fase técnica. Leo tenía un contacto, un extécnico forense que trabajaba en un pequeño taller de impresión 3D y le debía un gran favor. Tenían, como máximo, 4 horas para levantar la huella dactilar de la copa y crear una réplica de silicona lo suficientemente precisa como para engañar a un lector biométrico de última generación. Cada minuto era oro. El teléfono prepago de Ricardo vibró, rasgando el silencio de su suite. Era Leo, su voz un susurro urgente. «Tenemos la huella y estamos haciendo el molde de silicona. Pero tenemos un problema, Ricardo, un problema enorme». Leo le explicó que había logrado colocar un micrófono en la radio del jefe de seguridad. Acaba de informar a Isabela de que su copa ha desaparecido. Sospecha algo. Ella ha ordenado un protocolo de seguridad de nivel 1 a partir de las 5 de la mañana. Todas las tarjetas maestras serán desactivadas, los códigos de acceso cambiados, las patrullas duplicadas. Ricardo, la puerta se está cerrando. Si vamos a entrar en esa oficina, solo tenemos una oportunidad, y tiene que ser ahora. No había tiempo para dudar. La llamada de Leo fue el pistoletazo de salida para la misión más peligrosa de sus vidas. «Tráeme el molde». «Ahora», dijo Ricardo con la voz firme desprovista de cualquier pánico. El Playboy había desaparecido, dando paso al comandante que construyó un imperio. En su mente, los engranajes giraban a toda velocidad, calculando riesgos, planeando rutas de escape, preparándose para el combate. Ya no estaba reaccionando a los movimientos de Isabela. Estaba a punto de invadir su territorio, de entrar en el corazón de su fortaleza, para robar la única arma que podría destruirla. La caza se había convertido en una confrontación directa, y él estaba listo. El encuentro con Leo fue un intercambio furtivo en una escalera de servicio oscura y húmeda, el tipo de lugar que Ricardo ni siquiera sabía que existía, en su propio hotel. Leo le entregó un pequeño cuadrado de silicona translúcida. Parecía frágil, casi insignificante, pero contenía el poder de derrocar un reino. Junto con él, Leo le dio un pequeño dispositivo electrónico y un auricular. Esto creará un bucle de 5 minutos en la cámara del pasillo ejecutivo. Es lo máximo que puedo conseguir. «Y Ricardo», dijo Leo sujetándole el brazo, «las patrullas ya son más frecuentes. Una vez dentro, estás por tu cuenta. Sé rápido, sé un fantasma. Solo no podría lograrlo». Conocía los planos del hotel,
pero no conocía sus secretos, sus pasadizos ocultos. Necesitaba un guía. La necesitaba a ella. Tomando un nuevo móvil prepago que Leo le dio, le envió un mensaje al número de Camila. El texto era corto, una orden disfrazada de petición. Te necesito. Ahora. Encuéntrame en el pasillo de servicio del piso 15. Es nuestra única oportunidad. Pulsó enviar, sabiendo que le estaba pidiendo no solo que arriesgara su trabajo, sino su vida. Estaba poniendo todo su futuro, toda su confianza, en las manos de la camarera que hasta hacía 24 horas era invisible para él. Camila sintió el móvil vibrar en el bolsillo de su uniforme. El mensaje brilló en la pantalla oscura de su pequeña habitación. El miedo la envolvió como un manto helado. Su parte ya estaba hecha. Había entregado el aviso, conseguido la huella. Podía simplemente ignorarlo, desaparecer, pero la imagen de su padre y la voz fría de Isabela en sus recuerdos se lo impidieron. Esto ya no era solo sobre la venganza de Ricardo, era sobre la justicia para su familia. Ya no era una víctima escondida en las sombras, era su compañera en esta guerra. Con el corazón latiéndole con fuerza, respondió con una sola palabra: llego. Se encontraron en el pasillo de servicio mal iluminado, en medio del zumbido de los generadores y el olor a desinfectante. El contraste entre ellos era chocante. Él con ropa oscura y cara, ella con su sencillo uniforme. Pero allí, en aquel submundo de cemento y tuberías, eran iguales. «Muéstrame el camino», dijo Ricardo en voz baja. Camila asintió y empezó a moverse, no por los pasillos de los huéspedes, sino por un laberinto que solo los empleados conocían. Pasaron por lavanderías ruidosas, cocinas dormidas y almacenes polvorientos. Para Ricardo, era como ver el alma mecánica y sucia bajo la piel perfecta de su imperio. Estaba completamente en el territorio de ella. Finalmente, llegaron al piso ejecutivo por una escalera de servicio. La puerta se abrió a un pasillo silencioso y alfombrado. A 20 metros de distancia, el brillo rojo de una cámara de seguridad vigilaba el camino hacia la oficina de Isabela. 5 minutos, susurró Ricardo para sí mismo conectándose el auricular. Con la voz de Leo guiándolo, abrió un pequeño panel de acceso en la pared. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora temblaban mientras conectaban cables diminutos. El sonido de pasos acercándose hizo que se le helara la sangre. La patrulla. Con un clic final, cerró el panel, segundos antes de que un guardia de seguridad pasara por el pasillo, sin notar nada. La imagen de la cámara estaba ahora en un bucle, mostrando un pasillo vacío. Corrieron. La puerta de la oficina de Isabela era la última barrera física. Camila sacó su tarjeta maestra, con la mano temblorosa. «Si ya ha activado el protocolo, estamos perdidos», susurró ella. Pasó la tarjeta. La luz se puso verde, un suspiro colectivo de alivio. Se deslizaron dentro, cerrando la puerta suavemente. La oficina estaba oscura, silenciosa, impregnada del costoso perfume de Isabela. Se sentía como profanar una tumba, y en el centro de la sala, como un altar a la traición, estaba el escritorio de caoba, y detrás la pintura que ocultaba el premio. Ricardo apartó la pintura. La caja fuerte estaba allí, una bestia de acero esperando en la oscuridad. Sacó el molde de silicona, su superficie extrañamente suave. Con el máximo cuidado, lo ajustó sobre la punta de su propio dedo índice. El material era fino, casi una segunda piel. Respiró hondo, con el destino de su imperio, de su vida, resumido en ese único toque. Su mano temblaba violentamente mientras la extendía hacia el escáner biométrico. Presionó el dedo contra la superficie de cristal roja, esperando el sonido ensordecedor de una alarma. Por un segundo no pasó nada. El silencio era una tortura. Entonces un destello verde. Un suave clic metálico resonó en la silenciosa sala. La puerta de la caja fuerte se había desbloqueado. Un triunfo silencioso pasó entre ellos. Ricardo abrió la pesada puerta. Y allí estaba, el portátil plateado, el corazón negro de toda la conspiración. Extendió la mano para cogerlo, con la victoria al alcance de los dedos. Pero su movimiento fue interrumpido por un siseo urgente en su auricular. Era Leo. «Ricardo, detente. No lo toques. Haz zoom con la cámara de tu móvil». «Rápido». Ricardo obedeció, y la imagen en su pantalla hizo que se le revolviera el estómago.
El portátil no estaba solo. Estaba conectado por un cable corto a una pequeña base de datos con una luz roja parpadeante. Era un dispositivo que nunca había visto. ¡Mierda! La voz de Leo era tensa. Es un gatillo de seguridad. Un sistema de hombre muerto. Si el portátil se desconecta o se le corta la corriente, envía una alerta silenciosa a Serrano e Isabela e inicia un cifrado militar que borrará el disco duro en 60 segundos. Necesitan desactivar esa base primero, y entonces el peor sonido posible. Pasos acercándose rápidamente por el pasillo. La patrulla estaba volviendo. El bucle de la cámara estaba a punto de terminar. El siseo en el auricular de Ricardo era el sonido del mundo derrumbándose. «No toques eso». La voz de Leo era un cable de alta tensión. Los pasos en el pasillo se hicieron más fuertes, más cercanos. El ritmo metódico de un depredador que se aproxima. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Ricardo empujó la pesada puerta de la caja fuerte, cerrándola todo lo que pudo sin volver a bloquearla. Agarró la mano de Camila y, en un movimiento desesperado, la arrastró hacia el único lugar posible. El hueco estrecho y oscuro entre el escritorio de Isabela y el enorme ventanal panorámico, ocultos por la pesada cortina que rozaba el suelo. Se encogieron, dos ratones atrapados en una jaula de lujo, mientras el pomo de la puerta comenzaba a girar. La luz del pasillo invadió la sala, cortando la oscuridad. El jefe de seguridad entró, su silueta maciza enmarcada en la puerta. Esta vez no usó una linterna. Encendió las luces de la oficina. El corazón de Camila se detuvo. Estaban expuestos, a solo unos metros de distancia, separados únicamente por una fina capa de tela. El guardia caminó por la sala, sus ojos barriendo cada superficie. Se detuvo frente al escritorio, exactamente al otro lado de donde estaban escondidos. Ricardo podía sentir el calor del cuerpo de Camila temblando a su lado. Puso su mano sobre la de ella, un gesto silencioso de mando. «No respires». El guardia cogió el teléfono, todo despejado en el piso ejecutivo. La anomalía de la copa debió ser un error de la limpieza nocturna. Desactivando la alerta, colgó el teléfono y por un momento agónico permaneció allí, mirando la ciudad iluminada a través de la ventana, tan cerca que Ricardo podía ver el reflejo de sus propios ojos asustados en el cristal. Luego apagó las luces y salió. La puerta se cerró con un clic que sonó como una liberación y una sentencia al mismo tiempo. El bucle de la cámara había terminado. Estaban a salvo por ahora. «Ricardo, tienen como máximo 1 minuto antes de la siguiente patrulla», crepitó la voz de Leo en el auricular. «Ese dispositivo es un Atropos, un sistema de seguridad israelí. La luz roja parpadeante es un sensor de proximidad. Hay una secuencia para desactivarlo. Voy a guiarte. Necesitas algo fino y no conductor». Mientras Ricardo, con manos temblorosas, buscaba en su cartera, Camila, actuando por puro instinto, abrió un pequeño costurero que encontró en un cajón del escritorio. Sacó una aguja de plástico de las que se usan para enhebrar lana. «¿Esto?», susurró ella. «Perfecto», respondió la voz de Leo. Ricardo abrió la caja fuerte de nuevo. «Ok, Ricardo, escucha con atención. Hay 3 pequeños orificios al lado de la luz. Vas a insertar la aguja en el orificio del medio, luego en el de la izquierda y por último en el de la derecha. La luz debería cambiar de rojo a azul. Tienes que hacerlo al ritmo de mis pitidos». «¿Listo?». Ricardo posicionó la aguja, con el sudor corriéndole por la frente. La supervivencia de su imperio dependía de la firmeza de su mano. Bip. La insertó en el medio. Bip Chanón la movió a la izquierda. Bip. Terminó en la derecha. La luz roja parpadeó 2 veces y luego se transformó en un azul constante y suave. «Desactivado», dijo Leo. «Tienes 5 minutos antes de que se reactive. Copia todo lo que puedas y salgan de ahí». Ricardo cogió el portátil y lo conectó a un disco duro portátil que había traído. Las barras de progreso comenzaron a arrastrarse por la pantalla. Cada megabyte transferido era una pequeña victoria contra el tiempo. Mientras él se concentraba en la transferencia, Camila, con los ojos acostumbrados a la oscuridad, notó algo más en el fondo de la caja fuerte. Escondido bajo una carpeta de documentos, era una pequeña caja de terciopelo, del tipo que se usa para guardar joyas. Movida por la curiosidad, la cogió. No había joyas dentro.
Había un pasaporte. La foto era de Isabela, pero el nombre era diferente, Sofía Rossi. La nacionalidad, italiana. Y junto al pasaporte había una única llave de metal envejecido, con un número grabado y el emblema de un banco suizo. Isabela no solo estaba planeando un golpe, estaba planeando una huida, una nueva vida construida sobre las cenizas de la suya, con una identidad completamente nueva. La traición era aún más profunda de lo que él imaginaba. Ella nunca fue Isabela, siempre fue Sofía. Transferencia completada, susurró Ricardo desconectando el disco duro. Volvió a guardar el portátil, reactivó el dispositivo de seguridad y cerró la caja fuerte, dejando todo exactamente como lo encontraron. La adrenalina aún corría por sus venas, pero la sensación de triunfo era embriagadora. Lo habían conseguido. Tenían la prueba, el arma humeante que destruiría a Isabela y a Serrano. Con el disco duro a salvo en su bolsillo interior, se deslizaron fuera de la oficina, volviendo al laberinto de pasillos de servicio, dejando el nido de la serpiente intacto, pero mortalmente violado. Eran fantasmas de nuevo, desapareciendo en la noche. De vuelta en la seguridad de la suite presidencial de Ricardo, la tensión finalmente comenzó a disiparse. El sol empezaría a salir en menos de una hora. Habían ganado. Ricardo conectó el disco duro a su propio ordenador, el corazón latiéndole con expectación. Carpetas y archivos aparecieron en la pantalla. Un tesoro de pruebas incriminatorias, libros de contabilidad dobles, correos intercambiados con Serrano, planes detallados para la adquisición hostil del hotel tras el escándalo. «Lo conseguimos, Camila, lo conseguimos», dijo él, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro por primera vez en días. La miró, y en la suave luz del amanecer no vio a una camarera, sino a una compañera. Hizo clic para abrir el archivo más importante, el que contenía las transferencias bancarias falsificadas a su nombre. El archivo estaba protegido por contraseña. «Claro que lo estaría», murmuró frustrado. Camila se acercó mirando la pantalla. «Prueba la fecha de fundación del primer hotel de tu abuelo», dijo ella suavemente. Era la contraseña de su caja fuerte, la que Isabela conocía. La tecleó. Acceso denegado. Probó con la fecha de nacimiento de ella. Denegado. Probó con el nombre de la corporación fantasma. Denegado. Tenían la caja, pero no podían abrirla. Y entonces Camila notó algo. Un pequeño archivo de texto en la misma carpeta, con el nombre Léeme. Ricardo hizo doble clic. El archivo de texto se abrió, revelando una única línea de código. En el momento en que el archivo se abrió, un pequeño icono de un mapa parpadeó en la esquina de la pantalla del ordenador durante una fracción de segundo antes de desaparecer. El rostro de Ricardo se puso pálido. Cogió el teléfono prepago y llamó a Leo. «Leo, ¿qué es un protocolo de caballo de Troya con rastreador geográfico?» Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea, seguido de la voz más sombría que Ricardo le había oído jamás a su amigo. «Dios mío, Ricardo, sal de ahí». El dispositivo no era para borrar los datos, era para confirmar el robo. No saben quién lo ha cogido, pero desde el segundo en que abriste ese archivo, saben exactamente dónde estás. Sal de ahí. La orden de Leo fue un trueno, que hizo añicos el silencio de la suite. La sensación de triunfo se desvaneció, reemplazada por un pánico helado y paralizante. El ordenador frente a ellos ya no era una caja de pruebas, era un faro, una baliza que transmitía su ubicación exacta al enemigo. Cada segundo que permanecían allí, las redes de la trampa se cerraban. El lujo a su alrededor, las sedas, los mármoles, el arte, parecía de repente la decoración de un mausoleo. La suite presidencial, el máximo símbolo de su poder, se había convertido en su jaula de oro, y los cazadores ya estaban de camino a la puerta. Ricardo miró a Camila, viendo su propio miedo reflejado en los ojos de ella. No había tiempo para un plan elaborado, solo instinto. «Los ascensores y las escaleras principales están descartados», dijo Ricardo, su mente trabajando a toda velocidad. «Nos estarán esperando». Miró a su alrededor, desesperado por una salida que no existía en los mapas para huéspedes. Fue Camila, con su conocimiento íntimo de las entrañas del hotel, quien señaló una pequeña puerta discreta en la despensa de la suite. «El antiguo hueco del ascensor de servicio»,
dijo ella con un susurro urgente. Fue desactivado hace 20 años durante la remodelación. Debería haber una escalera de emergencia. Es peligroso, pero es el único camino hacia abajo que no vigilarán. Cogieron solo lo esencial: el disco duro, el pasaporte falso de Isabella y la llave del banco suizo. En el momento en que Ricardo abrió la puerta de la despensa, el suave sonido del ascensor principal, llegando a su piso, resonó por el pasillo. No solo los estaban cazando, los estaban acorralando. La persecución había comenzado. Entraron en el pequeño espacio polvoriento detrás de la despensa y encontraron la puerta de metal del antiguo hueco. Estaba atascada por el óxido, pero la adrenalina le dio a Ricardo una fuerza sobrehumana. Con un chirrido de protesta, la puerta se abrió, revelando un abismo de oscuridad y el olor a cemento y a tiempo. Al otro lado del hotel, el móvil personal de Isabella vibró con una notificación. Un mapa apareció en la pantalla, con un punto rojo parpadeando exactamente sobre la suite presidencial. Una sonrisa fría y victoriosa curvó sus labios. Había mordido el anzuelo. Ricardo era más listo de lo que ella pensaba, pero su inteligencia solo lo había llevado a la trampa final. Accionó el comunicador, su voz cortando el silencio de la madrugada. «Está en la suite presidencial. Ha cogido el disco. Activen el protocolo de contención. Cierren el hotel. Nadie entra, nadie sale. Lo quiero vivo. La chica que está con él no me importa». En segundos, el Caribe Imperial se transformó en una fortaleza. El descenso era una pesadilla vertical. La única iluminación provenía de la linterna del móvil de Ricardo, el haz de luz cortando la espesa oscuridad y revelando telarañas del tamaño de puños y el brillo húmedo de las paredes del hueco. La escalera de metal estaba resbaladiza. Sus peldaños oxidados gemían bajo su peso. Debajo, solo un vacío sin fin. Con cada paso hacia abajo, Ricardo sentía el peso simbólico de la caída. Estaba literalmente descendiendo de su torre de marfil, abandonando el mundo de lujo y poder, sumergiéndose en la oscuridad para luchar por su vida, guiado por la única persona en la que podía confiar. Están sellando las salidas principales, desde la planta baja hasta el aparcamiento. La voz de Leo chirrió en el auricular de Ricardo, un salvavidas en medio del caos. El hueco baja hasta el segundo sótano, donde está la lavandería principal. Supondrán que intentarán salir por alguna puerta de servicio en la planta baja y concentrarán la búsqueda allí. Eso nos da una pequeña ventaja. Ricardo le transmitió la información a Camila en susurros. La oscuridad, la altura vertiginosa, el peligro. Todo aquello era una prueba, despojándolos de todo excepto de la cruda necesidad de sobrevivir el uno para el otro. Ahora eran un equipo, suspendidos en el vacío. A mitad del descenso, un peldaño oxidado cedió bajo el pie de Camila. Gritó, el sonido ahogado por el hueco, su cuerpo balanceándose peligrosamente sobre el abismo. En un acto reflejo, Ricardo, que estaba justo debajo, estiró el brazo y le agarró la mano, el impacto casi derribándolos a ambos. Por un momento, se quedaron allí, suspendidos en la oscuridad, con la respiración entrecortada, la mano de él sujetando la de ella con una fuerza desesperada. «No voy a dejar que te caigas», jadeó, y las palabras significaban mucho más que solo la escalera. En ese instante, el vínculo entre ellos se forjó en algo más fuerte que la alianza, la confianza. «He encontrado una salida». La voz de Leo sonó casi triunfante. «Hay una red de drenaje de aguas pluviales bajo el hotel, de la época colonial. La entrada está en la cámara de desagüe de la lavandería, en el segundo sótano. Es su única oportunidad de salir sin ser vistos. Los llevará fuera del perímetro del hotel, cerca de las antiguas murallas de la ciudad. El camino hacia la libertad pasaba por las alcantarillas». Ricardo miró hacia abajo a la oscuridad. Era irónico que, para escapar de la suciedad de su mundo, tuviera que sumergirse literalmente en la inmundicia. Era un bautismo que estaba dispuesto a afrontar. En la suite presidencial, ahora invadida por guardias, Isabella vio la puerta de servicio abierta. Su jefe de seguridad, un hombre con una cicatriz en la cara, recibió un informe por la radio. «Ningún movimiento en las escaleras o ascensores de huéspedes. El perímetro está asegurado». Isabella sonrió fríamente. «No se está moviendo como un huésped. Se está moviendo como una rata».
así que vamos a cazarlo como a una rata. Inicien el barrido en todos los niveles de servicio, de arriba a abajo. Quiero que se revise cada conducto, cada armario, cada hueco. No tienen a dónde ir. La caza sistemática había comenzado. Estaban cerrando el cerco. Ricardo y Camila finalmente alcanzaron el fondo del hueco, saliendo a un pasillo húmedo y ruidoso en el sótano. El sonido de las lavadoras industriales llenaba el aire. Más adelante, vieron la reja de metal que llevaba a la cámara de desagüe, su ruta de escape. La libertad estaba a pocos metros de distancia, pero en el momento en que empezaron a correr hacia ella, una alarma ensordecedora sonó, y luces rojas estroboscópicas comenzaron a parpadear. Ante sus ojos, pesadas puertas cortafuegos de acero empezaron a descender del techo en todo el sótano, sellando cada sección. La última puerta, la que estaba entre ellos y la reja, descendía rápidamente, a punto de aplastar su única esperanza. No hubo un segundo para dudar. Fue puro instinto, un grito silencioso de supervivencia. ¡Ahora!, gritó Ricardo. Se arrojó al suelo de cemento, empujando el disco duro por delante, y se deslizó por el hueco que se cerraba rápidamente. El metal frío le rozó la espalda y sintió la presión del mecanismo intentando aplastarlo. Logró pasar. Camila vino justo detrás, su cuerpo pequeño y ágil atravesando la abertura un instante antes de que la puerta de acero de 2 toneladas se estrellara contra el suelo con un golpe final y rotundo. El sonido resonó en la cámara de desagüe, el punto final de su vida dentro del Caribe imperial. Estaban a salvo de la persecución inmediata, pero ahora estaban atrapados en una nueva jaula, oscura y húmeda. La cámara de desagüe era una cueva de cemento, llena de ecos y del sonido del agua goteando por las paredes. El aire era denso, pesado por el olor a moho y a los productos químicos de la lavandería, un perfume nauseabundo de limpieza y decadencia. La única salida era un agujero negro en la pared, la boca del antiguo sistema de drenaje de la ciudad, de donde emanaba una corriente de aire fría y fétida. Habían escapado de la trampa de lujo solo para caer en el sistema digestivo olvidado de Cartagena. Por un momento, se miraron el uno al otro en la penumbra, cubiertos de polvo y sudor, y comprendieron que la parte más difícil del viaje apenas estaba comenzando. En el centro de mando improvisado en la suite presidencial, la frustración de Isabela era una fuerza palpable. ¿Qué quieres decir con que han desaparecido?, siseó al jefe de seguridad. El subsuelo está sellado. Revisen cada centímetro. El rastreador en su móvil mostraba la ubicación del disco duro como un punto rojo estático, parpadeando en los cimientos del hotel. Pero sus hombres no encontraban nada. Fue entonces cuando recordó una vieja historia que su mentor, Serrano, le había contado, sobre los pasadizos secretos y túneles coloniales que existían bajo la ciudad amurallada. «El perímetro», ordenó. «Quiero hombres en cada alcantarilla, en cada salida de servicio en un radio de 5 manzanas. No se va a escapar de mi ciudad». Ricardo y Camila se sumergieron en la oscuridad del túnel de drenaje. El agua helada y sucia les llenó los zapatos, y el túnel bajo los obligaba a caminar encorvados. Era una inmersión en el submundo, tanto literal como figurado. Las paredes de ladrillos antiguos cubiertas de lodo parecían cerrarse sobre ellos. Para Ricardo, cada paso en aquella inmundicia era un acto de purga que lo limpiaba de los años de complacencia y lujo ciego. Ya no era el magnate Ricardo Morales, era solo un hombre, luchando en la oscuridad junto a una mujer que demostraba ser infinitamente más fuerte de lo que él jamás había sido, guiado únicamente por una voz en su oído y la débil luz de un móvil. La red es un laberinto, Ricardo, pero los mapas antiguos de la ciudad muestran un camino. La voz de Leo era su única brújula, aunque llena de estática. Sigue recto unos 200 metros. Habrá una bifurcación con una reja de hierro antigua. Toma el túnel de la derecha. La guía de Leo era lo único que impedía que el pánico los consumiera. Pero con cada paso que daban más adentro de la tierra, la señal se debilitaba. «Ricardo, la conexión está fallando. Las paredes están bloqueando la señal. Puedo perderlos». La perspectiva de quedarse solos y perdidos en aquel laberinto oscuro era un terror más profundo que cualquier guardia de seguridad. Antes de que la estática lo consumiera por completo,
Leo transmitió el plan final en una ráfaga de palabras urgentes. La conferencia empieza a las 8. La prensa mundial estará allí. Es tu único escenario, Ricardo. Tengo un sistema para hackear el proyector principal. Necesito que te acerques al escenario y me des la señal. Los esperaré en la salida cerca de la Plaza de Bolívar. Estaré allí. No lleguen tarde. La batalla final no se libraría con fuerza, sino con información, y el campo de batalla sería el mismo evento que Isabela había diseñado para que fuera su coronación. El plan era desesperado, pero era el único que tenían. Y entonces sucedió lo inevitable. La voz de Leo se disolvió en un chillido agudo y luego en el silencio. La conexión se había perdido. Estaban solos. La oscuridad pareció volverse más densa, el silencio más pesado. La batería del móvil de Ricardo marcaba un 15%. Por un momento, el peso de todo aquello lo golpeó. Se detuvo apoyándose en la pared húmeda y fría. «Quizás esto es todo», murmuró con la voz ronca por el agotamiento. «Quizás ella ha ganado». Fue Camila quien lo agarró del brazo. La fuerza en su agarre lo sorprendió. «No hemos sobrevivido a todo esto para rendirnos en la oscuridad», dijo ella, su voz resonando con una determinación de acero. «Sigue caminando». Guiados por la última instrucción de Leo y por la terquedad de Camila, continuaron. Después de lo que pareció una eternidad, cuando la luz del móvil empezó a parpadear, la vieron. Un haz de luz pálida, filtrándose desde una rejilla de metal sobre ellos. La salida. Con sus últimas fuerzas, subieron por una escalera de hierro oxidada y empujaron la pesada tapa de la alcantarilla. El aire fresco de la madrugada llenó sus pulmones. Emergieron sucios y exhaustos en un callejón silencioso mientras los primeros rayos de sol pintaban el cielo de Cartagena. Estaban libres. Habían escapado. Una vieja furgoneta de reparto frenó bruscamente a su lado. La puerta se abrió y Leo los metió dentro. No había tiempo para celebraciones. «Tenemos menos de una hora», dijo, lanzándoles una mochila. «Cámbiense de ropa. Van a entrar en la conferencia disfrazados como personal del catering. Es la única forma de pasar desapercibidos ante Isabela». La ironía era abrumadora. El dueño del imperio estaba a punto de colarse en su propio evento por la puerta de atrás, vestido como un camarero. Ya no era un rey en su castillo, sino un soldado infiltrándose en territorio enemigo. Recorrían a toda velocidad las calles de la ciudad dormida en dirección al centro de convenciones. Leo, mientras conducía, explicaba el paso final. Le entregó a Ricardo un pequeño dispositivo parecido a un mando a distancia. «Cuando estés dentro, lo más cerca que puedas del escenario, aprieta este botón. Secuestrará la señal del proyector y transmitirá todo lo que hay en este disco duro». Ricardo cogió el transmisor, sintiendo el peso de la responsabilidad. Miró el disco duro en la mano de Leo, y fue entonces cuando vio el rostro de su amigo palidecer. «Ricardo», dijo Leo, su voz de repente un hilo, «la encriptación es más fuerte de lo que pensaba. No hemos podido romperla. A menos que sepas la contraseña, este disco es solo un trozo de plástico. Todo lo que hemos hecho ha sido en vano». El silencio en la furgoneta era más denso que la oscuridad de los túneles. La revelación de Leo flotaba sobre ellos, una sentencia de muerte para su desesperado plan. Todo aquello, la persecución, el riesgo, el descenso al infierno bajo el hotel, había sido en vano. Ricardo miró el disco duro, ahora un símbolo inútil de su fracaso. A pocas manzanas de distancia, la mujer que lo había traicionado estaba a punto de ser coronada reina sobre las ruinas de su vida, y él no tenía cómo detenerla. Miró a Camila, con el peso de la derrota sobre sus hombros, listo para disculparse por haberla arrastrado a su caída. Pero ella no lo estaba mirando a él. Sus ojos estaban fijos en los objetos que habían sacado de la caja fuerte, que ahora estaban esparcidos en el asiento. «No es aleatorio», susurró Camila, más para sí misma que para ellos. «Una contraseña como esa no es un número. Es una declaración. Es su historia». Sus dedos recorrieron el nombre en el pasaporte falso. Sofía Rossi. Luego la pequeña llave del banco suizo. Miró a Ricardo, sus ojos brillando con una urgencia febril. «Una contraseña fuerte mezcla cosas que solo tú sabes. Palabras, números, símbolos. Isabela, Sofía». «Es arrogante»,
La contraseña es la historia de su victoria. Leo al volante los miró por el espejo retrovisor con una chispa de esperanza en su rostro cansado. ¿Qué necesitas? Se está vengando de una herida antigua, ¿verdad? Continuó Camila, razonando a toda velocidad. La derrota de Serrano. La llave del banco tiene un número de cuenta, 8920, y el nombre, Sofía Rossi. Juntó las piezas en su mente, como si armara un rompecabezas de dolor y venganza. No es solo un nombre y un número. Es un ritual. Leo prueba con esto exactamente así, con la letra mayúscula al principio de cada nombre, sin espacios y los números al final. Leo, con el portátil sobre las piernas, tecleó con una velocidad impresionante. Sofía Rossi 20. Pulsó Enter. Por un segundo la pantalla se congeló, y entonces, como una caja fuerte al abrirse, apareció una lista de archivos. La encriptación se había roto. Un grito de alivio contenido estalló en la furgoneta. Lo tenían todo. Los libros de contabilidad, los correos, las grabaciones. Camila no solo le había salvado la vida, había descifrado el alma de su enemiga, usando la propia arrogancia de Isabella como la llave para su destrucción. El juego había dado un vuelco en el último segundo posible. Ya no iban de camino a una ejecución. Iban de camino a una coronación, pero no la que Isabella esperaba. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa en su propio escenario. Llegaron al centro de convenciones por la parte de atrás, entrando por un ruidoso muelle de carga. Vestidos con uniformes blancos de camareros, Ricardo y Camila se mezclaron con el equipo, volviéndose invisibles al instante. Él, el hombre que debería estar en el escenario, ahora llevaba una bandeja de copas. Ella, la mujer que lo había salvado, arreglaba servilletas en una mesa. Mientras tanto, en la entrada principal, un destello de cámaras anunciaba la llegada de Isabella. Salió de una limusina negra, deslumbrante en un traje de seda marfil, el epítome del poder y la confianza. Sonrió a la prensa, una depredadora en la cima de su casa, ajena a los fantasmas que ya la esperaban dentro. El salón principal estaba abarrotado. El aire vibraba con poder, dinero y expectación. Isabella subió al escenario, moviéndose con una gracia ensayada. Su voz, amplificada por el sistema de sonido, era calmada, controlada y llena de una falsa sinceridad. En un mundo de incertidumbre, la única moneda que realmente importa es la confianza, y hoy el Caribe Imperial les demostrará en vivo que nuestra integridad es nuestro mayor activo. Detrás de ella, una pantalla gigante mostraba el logo dorado del hotel. A un lado de la sala, cerca de una estación de servicio, Ricardo y Camila observaban, bandejas en mano, con los corazones latiendo al unísono con el tic-tac silencioso de un reloj que solo ellos podían oír. Y ahora, sin más preámbulos, los invito a presenciar un acto de transparencia sin precedentes, declaró Isabella, su sonrisa ensanchándose. Vamos a abrir nuestros libros al mundo. Esa era la señal. Ricardo miró a Camila. Ella encontró su mirada y asintió, una sola vez la autorización y la orden en un solo gesto. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, sus dedos aferrando el pequeño transmisor. Con el mundo entero como testigo, apretó el botón. Durante un segundo agónico, no pasó nada. El logo del hotel permaneció en la pantalla, burlándose de él. Un pánico helado comenzó a recorrerle la espina dorsal. ¿Habría fallado todo en el último momento? Entonces la pantalla parpadeó. El logo dorado se disolvió, no en gráficos financieros, sino en la nítida imagen de un pasaporte italiano. El nombre Sofía Rossi se leía con total claridad junto a la foto de Isabella. La multitud murmuró confundida. La imagen cambió a extractos bancarios de una cuenta suiza, mostrando millones de dólares siendo transferidos fuera del hotel. Luego aparecieron correos entre Sofía y Víctor Serrano, detallando la conspiración. Y, finalmente, el golpe de gracia. Un archivo de audio comenzó a sonar, la voz fría y arrogante de Isabella, resonando por el salón, riéndose con Serrano sobre cómo el playboy de Morales ni se enterará de lo que le ha golpeado. La verdad cruda e innegable explotó en público. Isabella se quedó congelada en el escenario, su sonrisa derritiéndose en una máscara de puro horror. El silencio atónito del público fue roto por un pandemonio de flashes y gritos. Los periodistas corrieron hacia el escenario.
En medio del caos, discretamente, policías de paisano, alertados por Leo, subieron y la detuvieron. Mientras era escoltada hacia afuera, los ojos de Isabela, llenos de odio, recorrieron a la multitud y lo encontraron. Ricardo estaba de pie junto a la pared observándola. Se había quitado el delantal. No sonreía. Su rostro era un lienzo de calma, casi de piedad. No dio un paso para reclamar su trono. En su lugar, se dio la vuelta, dando la espalda al imperio que acababa de salvar, y caminó hacia la salida de servicio. Camila estaba allí esperándolo. Él tomó su mano y juntos salieron del caos. Meses después. La escena no es una oficina con vistas al mar, sino un patio soleado, en un barrio humilde de Cartagena. Un sencillo cartel de madera dice: Fundación Díaz, nuevos comienzos. Camila, ahora directora de la fundación, ayuda a familias a recuperarse de fraudes corporativos. Ricardo está a su lado, vestido con vaqueros y una camisa sencilla, explicando un plan de negocio a un grupo de jóvenes. No recuperó su imperio, lo liquidó, y usó la fortuna para crear algo nuevo en nombre del padre de ella. Al final, la historia no era sobre un millonario que fue traicionado y recuperó su dinero. Era sobre un hombre que perdió un reino, pero encontró su alma, y una mujer que, al intentar obtener justicia por su pasado, acabó salvando el futuro de ambos.